doctora, sí se logra ver. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de infecciones del sistema nervioso central, tocando desde las más frecuentes hasta las poco frecuentes, para tener una idea general y una visión global de ello, ¿no? Lo que quiero que al final saquen de esta reunión es cuándo sospechar en infección del sistema nervioso central en primer lugar. Y lo segundo, una vez que se sospecha, qué debemos de hacer, ¿no? ¿Qué debemos de hacer desde un primer nivel de atención hasta un hospital más grande, ¿no? O sea, cómo sospecharlo, cuándo derivarlo y qué debemos hacer, porque algunas de ellas pues son unas urgencias reales, ¿no? Y tienen complicaciones potencialmente mortales si es que no se detectan de manera rápida. Entonces vamos a comenzar. Las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central pueden ser causadas por diferentes tipos de microorganismos, entre ellos virus, bacterias, hongos, protozoos y helmintos, ¿no? Los virus y las bacterias son los más frecuentes, ¿no? Los demás se dan en poblaciones específicas que lo vamos a ver a continuación. El sistema nervioso puede verse afectado, como les mencioné, por diversos tipos de agentes. ¿Y por dónde entran estos microorganismos al sistema nervioso central, ¿no? Pueden entrar por la vía respiratoria, nariz, garganta, oídos, por vía sanguínea o también por soluciones de continuidad a través de traumatismos cráneoencefálicos. Estos síntomas son muy importantes, ¿no? Porque son la entrada inicial del paciente hacia la emergencia, con uno de ellos, de estos síntomas. ¿Qué síntomas se producen inicialmente luego de una infección del sistema nervioso central? Pueden ser variados, pero generalmente incluyen cefaleas, convulsiones, vértigo, confusión mental, náuseas. Acá no lo he puesto, pero un síntoma también principal es los cuadros de elevación de temperatura. Ante un cuadro de elevación de temperatura, cefalea, incluso convulsiones, hay que sospechar necesariamente en infección del sistema nervioso central, ¿no? Los otros síntomas también son importantes, pero la tríada clásica de cefalea, fiebre y, bueno, convulsiones como síntoma focal, ¿no? En algunos casos. Los procesos infecciosos pueden provocar daño cerebral, sí. ¿A través de qué mecanismos provocan daño cerebral? Interfieren en el suministro de sangre, pues producen trombosis en los vasos pequeños, ¿no? Producen también pequeñas hemorragias, una obstrucción completa en los vasos sanguíneos. Se pueden producir incluso isquemias, ¿no? En algunos casos. Pueden afectar las membranas de las neuronas, alterando las propiedades eléctricas o las propiedades enzimáticas y producir edema cerebral. Alteran el equilibrio metabólico de la glucosa y el oxígeno en las neuronas, llegando a provocar destrucción o necrosis en algunos casos, ¿no? Provocan frecuentemente edemas cerebrales, es por la alteración de la pared de la neurona. Empezamos con el grupo más frecuente, que son las infecciones virales, ¿no? En las infecciones víricas tenemos dos grandes grupos. Los virus que hacen casi un daño mínimo y los virus que hacen un gran daño en el sistema nervioso central, con consecuencias incluso mortales. A ver, los virus, se pueden distinguir dos tipos de virus que pueden afectar al sistema nervioso. Los neurotrópicos, como el de la poliomielitis, el de la rabia, que tienen una afectación exclusiva del sistema nervioso central, tienen una especial afinidad y solo atacan al sistema nervioso. Y los virus pantrópicos, ¿no? Como el virus herpes simple, que además de afectar al sistema nervioso central, también pueden ocasionar daños en otras partes del organismo, como la piel, ¿no? ¿Cuándo sospechar de una meningitis viral? Esa es la triada ABCDEF de una meningitis aguda. Alteración del estado mental, signos meningios, en este caso Brunzinski, que es el B, C de la cefalea, rigidez de nuca, otro signo meningio que es Karnick y fiebre, ¿no? Ante la presencia de estos síntomas y signos en los pacientes,
rápidamente hay que sospechar en una meningitis aguda, ¿no? Ya con signos meningios, cefalea, fiebre, y más aún si hay alteración del nivel de conciencia, hay que sospechar en una meningitis aguda. Encefalitis por herpes simple. El herpes simple es un virus que puede tener también afectación dérmica, ¿no? Puede producir lesiones en boca o lesiones en piel. Pero cuando ataca el sistema nervioso central, es una infección que constituye una emergencia médica por su alta morbilidad y mortalidad. Es una enfermedad muy, muy grave y muchos pacientes, sobre todo aquellos que no se diagnostican o no se sospecha de manera temprana, no pasan la etapa aguda, ¿no? En esta afectación hay que tener una sospecha rápida para dar un tratamiento precoz, porque si no hay un compromiso del sistema nervioso central del encéfalo, ¿no? Una cosa es meningitis, meninges, otra cosa es encefalitis, cuando hay una afectación del encéfalo, de las células del sistema nervioso central. En este caso, los lóbulos temporales son los predominantemente afectados, pueden llegar a producir necrosis, infartos en esas zonas, ¿no? Muchas pacientes muestran una alteración severa, como les mencioné, los lóbulos temporales y algunos, en menor medida, los lóbulos frontales son los más afectados por el virus herpes. Puede haber incluso una destrucción, una necrosis hipocampal, ¿no? Y al ser estos lóbulos temporales corticales, el paciente puede potencialmente tener crisis convulsivas refractarias, porque estamos afectando la corteza cerebral en la parte temporal. En los mismos virus tenemos también la afectación neurológica en el grupo de pacientes inmunosuprimidos como es el VIH. En los pacientes infectados por VIH puede aparecer esta afectación debido a la infección directa de los suelos del cerebro o por infecciones oportunistas o tumores que afecten al sistema nervioso central, ¿no? Los pacientes con VIH también son propensos no solamente a la encefalopatía por VIH, ¿no? Sino a las oportunistas por toxoplasma, entre otros, ¿no? Por citomegalovirus, que son frecuentes en este grupo de pacientes. La encefalopatía por VIH se ve como en las imágenes, ¿no? Es un cuadro de afectación bilateral y simétrica de ambos lóbulos cerebrales. Y el complejo demencia-SIDA, que está asociado ya a las etapas avanzadas de la infección por VIH y es una demencia predominantemente subcortical, ¿no? En estos pacientes tienen un deterioro similar a los que se observan en las demencias subcorticales como Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen el tema de olvidos que es un tema de rápida progresión y luego la alteración del comportamiento, inclusive pueden llegar hasta psicosis. Pasamos al siguiente grupo, ¿no? El grupo de las infecciones bacterianas, perdón, que también es relativamente frecuente. Cuando una bacteria penetra al organismo habitualmente por vía respiratoria, viaja por el torrente sanguíneo para llegar hasta el cerebro, ¿no? Y no es que en todos los pacientes que tienen una neumonía, una bronquitis o una simple afección del sistema respiratorio alto como sinusitis van a llegar a ser meningitis, ¿no? El paciente tiene que tener cierto grado de inmunosupresión, y al decir cierto grado de inmunosupresión no hablo que tenga VIH necesariamente o que tenga un cáncer, ¿no? La inmunosupresión se da puede ser inclusive por la misma infección que tiene, ¿no? O sea, la misma neumonía que tiene hace que el sistema inmunológico se debilite y eso es un factor, digamos, predisponente para que las bacterias viajen por el torrente sanguíneo hasta el sistema nervioso central. Gracias al uso de antibióticos, la incidencia de las infecciones bacterianas cerebrales ha ido disminuyendo. La meningitis bacteriana puede estar causada por diversas bacterias. El neumococo es uno de los más frecuentes en nuestro medio. La infección se produce directamente en las meninges, que son la capa que recubre el cerebro y la médula espinal, ¿no? ¿Y qué hace ello? Hace que se formen pequeños trombos en los vasos sanguíneos y desencadena microisquemias cerebrales, ¿no? Y pueden ser incluso múltiples microisquemias cerebrales
en los vasos sanguíneos de circulación terminal, ¿no? Entonces, y la microisquemia cerebral finalmente son neuronas que se mueren. Las neuronas que se mueren, ustedes saben que no tienen poder de regeneración. Puede haber plasticidad neuronal, sí, pero no regeneración neuronal. Una neurona que se muere es una neurona que potencialmente no se puede ya recuperar, ¿no? Y por tanto, hay cierta afectación, que puede ser cognitiva o puede ser inclusive una afectación en las funciones motoras, ¿no? ¿Qué produce la meningitis bacteriana? Produce fiebre, ¿no? Produce cefalea, puede producir convulsiones según el área de afectación. Entonces saben que para que pues, se produzca una descarga epiléptica, tiene que afectarse las zonas corticales, ¿no? Las subcorticales habitualmente no son proepileptógenas, las corticales sí, ¿no? Entonces las convulsiones es según el área de afectación. También puede producir fotofobia, movimientos oculares dolorosos, signos meningios, náuseas, vómitos, dolor cervical, peteques en algunos casos, como meningococo, estupor y coma. Como vemos, hay síntomas en común entre los diversos tipos de meningitis, ¿no? La fiebre es un síntoma en común, la cefalea es un síntoma en común, las convulsiones no siempre, pero en la mayoría están presentes, son síntomas en común junto con los signos meningios. También puede haber secuelas neuropsicológicas que van desde la recuperación total hasta la presencia de algún déficit, que puede ser un déficit focal o un déficit cognitivo, ¿no? Y esto es por lo que les comenté anteriormente, porque hay pequeñas microisquemias, que son neuronas que se pierden, que cuando confluyen o cuando son múltiples, llevan a un deterioro cognitivo. Otro gran exponente en meningitis, perdón, en infecciones, en nuestro medio, porque Perú es una zona endémica en tuberculosis, es la infección del sistema nervioso central por TBC, ¿no? En este caso puede ser la meningitis por TBC cuando es una afectación de las meninges o tuberculomas cerebrales cuando es una afectación ya del parénquima cerebral, ¿no? Es lo que se ve en las imágenes que acá estoy que les pongo, ¿no? Pues son tuberculomas, es una afectación del parénquima que se ve como un tumor, ¿no? Pero son granulomas, que finalmente el diagnóstico se define no necesariamente por imágenes, sino por estudios complementarios, ¿no? Otra infección también frecuente, sobre todo cuando hay infecciones colindantes en la parte de la cabeza, son los abscesos cerebrales. ¿Qué es un absceso cerebral? Es una acumulación de pus y células inmunitarias y otros materiales en el cerebro, causada por una infección habitualmente bacteriana primaria que llega al sistema nervioso a través de la sangre. Pero también hay abscesos que se forman por contigüidad. Por ejemplo, hay una infección en el oído interno, ¿no? O auditivo. Por contigüidad puede formarse un absceso, sí, ¿no? Una sinusitis, por contigüidad puede formarse un absceso también, ¿no? Pero también puede ser infecciones a distancia, ¿no? Por el torrente sanguíneo que viajan ese tipo de infecciones bacterianas. Se inician por la presencia de un pequeño foco de bacterias purulentas que producen necrosis de la región afectada. Acá les estoy poniendo los casos de contigüidad, ¿no? Los síntomas habitualmente de un absceso pueden ser convulsiones, ¿no? Y alteraciones del lenguaje según la zona que está afectada. ¿Y por qué convulsiones, no? El absceso habitualmente es cortical, así tal cual se ve en la imagen, ¿no? Estamos ahí en el lóbulo temporal y está en la zona de la corteza cerebral. Todo lo que está hipodenso o en una coloración más ploma alrededor es el edema que se forma, porque el absceso es como un cuerpo extraño, ¿no? Es como si un cuerpo extraño estuviera en la parte del parénquima cerebral. Y todo alrededor se forma una reacción inflamatoria, que es el edema cerebral ocasionado por este absceso, ¿no? Y habitualmente están en corteza, por tanto, si están en una zona proepileptógena, puede ocasionar convulsiones. Los síntomas habituales son los siguientes: cefalea, ¿no? Semejante también a las meningitis, de intensidad moderada, localizado en mi cráneo según la zona donde está ubicado el absceso. Y también son frecuentes las convulsiones y con ello la alteración del nivel de conciencia desde la letargia hasta el coma. También puede haber efectos neuropsicológicos según la lesión focal que está ocupando el espacio, ¿no? Según la localización. Por ejemplo, la región frontal, que es la zona que controla las emociones, cuando hay excesos en esa zona, pues los pacientes tienden a tener deterioro en la conducta, en el comportamiento.
Y también depende del tamaño, ¿no? Cuanto más grande sea, más efecto de más ocasiona, inclusive puede llegar a ocasionar un edema que comprime estructuras importantes. Botulismo. Es una enfermedad relativamente poco frecuente, pero es grave. Es causada por la bacteria Clostridium botulinum, que puede entrar al organismo a través de heridas o por ingesta en alimentos mal enlatados, mal conservados. Actualmente realmente no es muy frecuente la presencia del botulismo, excepto en ciertas zonas con bajo nivel socioeconómico. Los síntomas se presentan varios días después de la infección, tiene un periodo de incubación hasta de 2 a 3 semanas, ¿no? ¿Qué provoca esta enfermedad? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, también trastornos neurológicos como diplopia, que es un síntoma importante en el botulismo, tosis, visión borrosa, fotofobia, parecia flácida y en ocasiones parálisis vulvar, que esto puede llegar a ser bastante dañino para las personas, ¿no? Sin que inicialmente el paciente presente alteraciones del nivel de conciencia, ¿no? O sea, directamente una afectación vulvar sin tener un deterioro neurológico previo. También produce la muerte y la recuperación, el periodo de recuperación de los pacientes que salen de ello es bastante lenta, hasta meses en recuperarse, ¿no? Y habitualmente deja secuelas neuropsicológicas muy variadas dependiendo de la gravedad inicial, ¿no? El tétanos también es una enfermedad grave del sistema nervioso producida por esta bacteria que es el Clostridium tetani, ¿no? ¿Qué produce el tétanos? Produce contracciones musculares, espasmos, ¿no? Especialmente en la mandíbula y en los músculos del cuello. Esa neurotoxina se disemina por la médula espinal a través de los axones. Por eso, cuanto más cercano está al sistema nervioso, produce mayor afectación, ¿no? Esto se produce habitualmente por heridas contaminadas, ¿no? Heridas contaminadas con esta bacteria que han estado, o sea, material que está expuesto, por ejemplo, sobre todo material tipo fierros, punto cortante, material punto cortante con óxido, ¿no? Que tienen este tipo de bacteria. Y cuanto más cercano está a brazos, cara, más rápidamente ingresa al sistema nervioso central. El periodo de incubación también dura 2 semanas, provocando fiebre, hiperreactividad simpática, escalofríos, rigidez muscular, espasmos y fiebre. Las bacterias de tétano pueden permanecer en determinados medios durante varios años, ¿no? Son capaces de soportar temperaturas, inclusive extremas, durante varios años y son resistentes a la ebullición. Habitualmente la secuela que deja es una parálisis ocular como secuela, ¿no? Esto actualmente pues no se ve mucho ante la existencia ya de vacunas, ¿no? Ante el aumento del uso de las vacunas ante la presencia de estas heridas. Infecciones por parásitos. El más representativo y frecuente también en nuestro medio es el neurocisticercosis, ¿no? Que es ocasionado pues por alimentos mal contaminados. Antes teníamos como que el mito de decir que era por comer carne de cerdo, ¿no? Sabemos que no es así porque no es el huésped terminal, simplemente es las heces que van para cualquier lugar, contaminan, pueden ser cultivos de vegetales y al comer esto, cuando está mal lavado, es que se ingieren estas neurosis de cercosis que llegan al sistema nervioso central, como también se pueden alojar en los músculos, ¿no? Lo bueno es que el cisticerco presenta tratamiento actualmente, ¿no? Tiene hasta 2 líneas de tratamiento, es curativo, pero este parásito cuando muere se calcifica. Y esa calcificación se queda ahí de manera permanente, ¿no? Es como si tenemos una piedra en el cerebro, una calcificación que se queda de manera permanente. A veces no da síntomas, a veces simplemente es un hallazgo en imagen. Hacemos una imagen a un paciente por cualquier otro motivo y encontramos una calcificación. O sea, suponemos que tuvo anteriormente un cisticerco que se calcificó en algún momento de su vida. Pero otras veces, perdón, puede dar síntomas, ¿no? Como cefalea, incluso convulsiones. Todo va a depender realmente
de la zona donde esté ubicada la lesión, ¿no? Si es una zona no proconvulsivante, si es una zona conductual, si es una zona en relación al lenguaje. El síntoma depende de la zona donde está ubicada ese cisticerco. Hay también cisticercos intraventriculares que pueden dar obstrucción, ¿no? Obstrucción de ventrículos, obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo y puede producir hidrocefalia, por ejemplo, ¿no? Entonces, los síntomas van a depender bastante de la ubicación, del número de lesiones y del tipo de estadio con el cual encontremos. Infecciones por hongos y protozoos. El cerebro habitualmente es resistente a los hongos, pero cuando hay un estado de inmunosupresión, puede verse afectado por ese tipo de microorganismos, ¿no? Como por ejemplo sucede en pacientes que tienen tumores, en pacientes inmunosuprimidos por VIH, en pacientes con TBC, que son pacientes que están sometidos a un estado de inmunosupresión, sea por la misma enfermedad o por la medicación a veces que reciben para dicha enfermedad. Un hongo es cualquier miembro de un grupo de plantas que carece de clorofila por definición, ¿no? Y subsiste con la materia orgánica viva o muerta, ¿no? O sea, tiene una capacidad de subsistencia en varias condiciones. ¿Cuáles son los hongos más frecuentes que pueden afectar al sistema nervioso? Criptococo, nocardia, aspergillus y candida. Determinados protozoos pueden producir también graves afectaciones neurológicas, alguna de ellas ampliamente extendida en determinadas latitudes o en situaciones de abandono y pobreza, ¿no? La toxoplasma y la malaria son dos modalidades de infecciones del sistema nervioso provocada por estos dos protozoos, ¿no? Ahora, en el tema de las infecciones por hongos y protozoarios, son infecciones habitualmente subagudas, ¿no? No da una meningitis aguda como la bacteriana, como la viral, ¿no? Son infecciones subagudas, que pues, van siendo larvadas, los síntomas van siendo larvados en el tiempo y van produciendo síntomas que se van sumando, ¿no? Igual que la infección por TBC, ¿no? También es una infección larvada, va sumándose síntomas, ¿no? También se puede ver afectadas las funciones cognitivas, esto según la ubicación también de la infección. Malaria cerebral. Es, bueno, una epidemia que persiste en zonas tropicales, sobre todo y subtropicales, ¿no? Con bajo nivel socioeconómico. Está ocasionado por el Plasmodium falciparum, que es transmitido por la picadura del mosquito Anopheles, ¿no? Hay un grupo de personas infectadas y también hay fallecimiento, ¿no? Que se estima en 0,33% la tasa de mortalidad. ¿Qué síntomas produce el sistema nervioso central? Se inicia bajo una forma de meningoencefalitis aguda, llegando a causar degeneración y destrucción neuronal, ¿no? Los síntomas son semejantes a todas las meningoencefalitis: fiebre, dolores musculares, anemia, delirios, convulsiones según la zona de afectación y trastorno del nivel de conciencia, ¿no? Puede causar también afectaciones orgánicas. Cuando hay afectación hepática puede haber ictericia, cuando hay afectación renal, daño, insuficiencia renal, edema pulmonar, trastornos de la coagulación, entre otros. Neurosífilis, ¿no? Esta es una de las últimas patologías de las cuales vamos a comentar. Es también conocida como neurolues. Afecta a un 20% de los pacientes que presentan la primera infección por sífilis y puede llegar a manifestarse después de muchos años, hasta después de 20 años. Y esta es uno de los diagnósticos diferenciales en aquellos pacientes mayores, adultos mayores, que vienen con deterioro cognitivo, ¿no? Cuando hacemos el protocolo de deterioro cognitivo para saber si es que esto es un problema reversible o no, en los en las patologías potencialmente reversibles, le hacemos un protocolo y en ese protocolo está hacerle el BDRL, ¿no? ¿Y por qué? Porque la neurosífilis produce cuadros pseudodemenciales, pero esto es potencialmente reversible, ¿no? Por eso ponen acá que se puede llegar a manifestar como síntoma hasta 20 años después en la afección del sistema nervioso central.
puede llegar a pasar demencia, ¿no? Alteraciones psiquiátricas, afectación motora, pero ese tipo de afectaciones con el tratamiento endovenoso son potencialmente reversibles. Como conclusiones a ello tenemos que las infecciones del sistema nervioso central son frecuentes en atención de urgencias y pueden tener un origen principalmente bacteriano, vírico, parasitario. Debido a ello, es necesario que cuando recibimos un paciente, le hagamos una historia clínica completa, una evaluación completa, la anamnesis y el examen clínico completo para poder llegar rápidamente a una sospecha diagnóstica. Bueno, actualmente también es cierto que la mortalidad ha disminuido porque ya pues tenemos a la mano diversos tipos de antibióticos, antivirales que nos sirven para poder dar una atención rápida a los pacientes, ¿no? Entonces, ante un paciente que tiene síntomas de infección al sistema nervioso central, nosotros como médicos, que vamos a hacer, estamos en formación, tenemos que primero poder determinar si es que estamos o no ante una meningitis o ante una sospecha de meningitis, ¿no? Que son potencialmente en algunos de ellos, en algunos de estos casos hemos dicho que pueden ser hasta mortales, ¿no? Si estamos ante un caso de meningitis, suponiendo que tenga fiebre, cefalea y signos meningios, sospechamos que es una meningitis. Pero todavía no sabemos qué tipo de meningitis es, no sé si es viral, bacteriana, no sabemos. Hacemos toda la indagación, la anamnesis, si es que es posible que el paciente nos dé datos, porque a veces también en algunos casos el paciente viene con un trastorno del nivel de conciencia y no nos puede dar datos. Simplemente con la exploración clínica inicial y los datos que recabemos, tenemos que sospechar. Ante ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una imagen cerebral. Y la imagen cerebral se hace con doble finalidad, ¿no? Ver por ahí si es que tal vez hay un absceso cerebral, ¿no? Que también es parte de infección del sistema nervioso central. Pero sobre todo, para ver si existe una contraindicación para hacer un examen que es la punción lumbar. Que es la punción lumbar para poder determinar el tipo de germen causante. Que por ahí se puede determinar porque hay estudios de líquido cefalorraquídeo e inclusive con las mismas características del líquido cefalorraquídeo, digamos la celularidad, el nivel de proteínas, el nivel de glucosa, podemos determinar o hacernos una idea si es que estamos ante una infección viral, si es que estamos ante una infección bacteriana, si es que estamos ante una infección por tuberculosis, según las características, ¿no? Viendo si el líquido es cristal de roca, si es un líquido opalescente, si es un líquido turbio, si es un líquido que es color amarillo, citrino. Entonces, según las características visuales y el análisis del líquido cefalorraquídeo, nos podemos dar una idea. Entonces, antes de la punción lumbar, tenemos que hacer una imagen cerebral para poder hacer una punción con seguridad, sin tener que hacer ningún daño adicional al paciente. Y con ello, ya con la espera de resultados, porque los estudios de cultivos, los estudios para determinar a veces el germen causante no son inmediatos, pero ante ello tenemos que coberturar al paciente, ¿no? Porque estamos ya en una época en la cual disponemos de casi todos los fármacos. Lo coberturamos para lo potencialmente más grave, es decir, viral, bacteriano, ¿no? Excepto que sospechemos que sea un paciente que sea inmunosuprimido y si también le damos cobertura para oportunistas. Pero si no, si es un paciente inmunocompetente, lo coberturamos para tanto virus como para bacterias, ¿no? Entonces sería todo el protocolo viral y bacteriano. Con ello, hasta esperar los resultados del líquido cefalorraquídeo. Y ahí ya vamos ya determinando y vamos enfocándonos en la terapéutica específica del paciente, ¿no? Lo más importante en estos pacientes es tener un diagnóstico por una sospecha y un diagnóstico oportuno, ¿no? Porque ante ello va a depender el futuro del paciente, ¿no? Si tenemos un paciente con una infección por herpes virus, por ejemplo, que puede afectar y hacer necrosis de lóbulos temporales, darle ciclovir de manera temprana va a salvarle la vida. Entonces, esto es a grosso modo la recapitulación de infecciones del sistema nervioso central. Supongo que tienen varias preguntas, ¿no? A ver, preguntas, chicos. Estamos en la fase de preguntas ahorita. Los escucho. Una pregunta, doctora, disculpe. Sí.
Quería saber si en un paciente diabético mal controlado se consideraría un inmunosuprimido hasta tal grado que podría padecer de meningitis. Claro, un paciente diabético mal controlado, un paciente que tiene tuberculosis, un paciente que tiene un problema oncológico, cáncer, un paciente con VIH, son pacientes potencialmente inmunosuprimidos, ¿no? Los diabéticos mal controlados realmente son propensos a varias infecciones, no solamente meningitis, ¿no? Entonces sí es un paciente potencialmente inmunosuprimido y hay que tratarlo como tal, ¿no? O sea, cuando tengamos la sospecha de qué tipo de gérmenes, lo tratamos como un paciente inmunosuprimido. ¿Qué más? Doctora, si mi paciente ha tenido diabetes, Ya, TBC hace ya, 10 años y ha recibido tratamiento ya. y llega al hospital con un cuadro de meningitis y en la tomografía le sale un absceso, ¿se podría deber a ese TBC si es que el paciente no ha tenido ningún trauma, ninguna infección dental ni nada de eso? Difícilmente, ¿no? O sea, si es un paciente con una tuberculosis ya tratada, ¿no? O sea, tuberculosis pulmonar te refieres, ¿verdad? Sí, doctora. Sea, si ya se trató hace mucho tiempo, difícilmente, excepto que sea un paciente que tenga alguna otra inmunosupresión y estamos reactivando, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros somos una zona endémica en tuberculosis. Por lo tanto, TB está en nuestro organismo de manera latente, ¿no? Así como también el herpes virus lo tenemos latente y ante una inmunosupresión por un estrés se reactiva. Igualito, ¿no? O sea, la tuberculosis está latente. Y puede ser no necesariamente por una infección, o sea, no necesariamente porque me contagio de nuevo, ¿no? Puede ser que ante una baja de tus defensas X, porque, no sé, pues tuviste una gripe o un estrés incluso emocional que baja tu sistema inmune, esto se reactiva, ¿no? Y al reactivarse, ¿puede mirar el sistema nervioso? Sí, ¿no? En esas circunstancias sí que tenga un mecanismo de inmunosupresión en ese momento, ¿no? Pero habitualmente los abscesos o los tuberculomas se dan por infecciones, pues, o sea, un paciente con TB activa, ¿no? Que está en tratamiento, ¿no? Y migran, o aquellos con TB resistentes a algunos fármacos que están yendo mal y hacen migraciones no solamente al sistema nervioso, también puede ser a la parte digestiva, a la parte urinaria, ¿no? Tuberculosis es un tema bastante amplio en infección del sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más preguntas? Doctora, buenas noches. En Buenas noches. cuanto a la meningitis autoinmune, ¿cómo sería el diagnóstico mediante el estudio del líquido cefalorraquídeo? Ya, mira, el tema de encefalitis, ¿no? Más que meningitis, de encefalitis autoinmune, no es un tema infeccioso en sí, ¿no? Porque es un tema de autoinmunidad, pero es algo que ha aumentado de manera exponencial en la época post-pandemia, ¿no? En los hospitales, antes teníamos un caso o dos casos al año de encefalitis autoinmune, pero en época post-pandemia tenemos mensualmente una o dos casos de encefalitis autoinmune, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, ingresa como una sospecha clínica muchas veces, no de meningitis, sino de un cuadro psiquiátrico. Estos pacientes con encefalitis autoinmune hacen afectación psiquiátrica en primera instancia e ingresan por salud mental. Y luego de estar ahí en salud mental, bajo efectos de medicación y sedado, hacen crisis convulsivas, ¿no? Y ahí recién es donde llegan a nosotros, en lo cual ha pasado ya algunos días ya de sin tratamiento, por así decirlo, ¿no? Porque estos pacientes inician con cambios psiquiátricos habitualmente, pacientes jóvenes, habitualmente jóvenes, ¿no? Y el diagnóstico es un poco difícil, ¿no? Porque el diagnóstico tiene que ser inicialmente con una sospecha clínica. Hay estudios de líquido cefalorraquídeo para encefalitis autoinmune, pero esos paneles demoran hasta 3 semanas en salir, porque no se realizan acá. Los envían fuera y los resultados demoran en salir. Pero en este grupo de pacientes, pues es un manejo sumamente agresivo, ¿no? Desde el inicio, le damos con todos los inmunosupresores, ¿no? Porque es un tema de inmunidad, ¿no? Desde corticoides, ciclofosfamida, todos los inmunosupresores sabidos, hasta plasmaféresis le damos, para tratar de rescatar al paciente, porque quedan con muchas secuelas, ¿no? Estos pacientes son bastante complicados en sus secuelas. Y lo más difícil es que cuando llegan a nosotros han pasado muchas veces varios días en evolución, ¿no? Son casos muy complicados y también muy penosos en el manejo, porque
quedan con muchas secuelas y la gran mayoría son jóvenes, son pacientes jóvenes, ¿no? La verdad que no hay un mecanismo exacto de en qué momento nuestro sistema inmune se altera, pero sí está asociado a estrés. La gran mayoría de pacientes, en la anamnesis que uno le hace indirecta, porque lo hace con o los padres o la familia que vive con ellos, la gran mayoría de ellos tienen como mecanismo de inicio un estrés agudo asociado, ¿no? El último caso que hemos tenido, que ha sido el mes pasado, fue un pequeño que vino de la selva, de esos colegios de alto rendimiento, venía de ese lugar, ¿no? Y la historia decía, ¿no? Que fue lo más llamativo, lo discutimos también en un caso clínico, en grupo de residentes, ¿no? La historia clínica decía que este pequeño que tenía 15 años, que ya se considera como adulto, porque antes de los 14 es pediatría, después de 14 en el hospital es considerado como adulto, estaba en épocas de exámenes, ¿no? Y pertenece a un colegio de alto rendimiento, era un chico con un muy buen rendimiento. Estaba en épocas de exámenes y el día uno, porque ahí comienzan todos sus síntomas, estando en el interín que iba a dar un examen de bimestre, se levanta de su silla y comienza a vociferar, ¿no? Entonces lo bajan, le dice, nunca había hecho ese tipo de conducta, le llamó la atención un poco a los profesores, pero fue un episodio aislado, lo mencionó. Y al día siguiente hace exactamente lo mismo, pero cuando se baja convulsiona. Llegó a su centro de salud, ¿no? Lo ven, estaban buscando la causa de convulsión sin hacer una clínica con el cambio de conducta que había tenido. Estuvo una semana en Iquitos, en el centro de salud allá, buscándole una causa de convulsión sin hacer pues la sospecha de una encefalitis, ¿no? Luego viene para acá y cuando viene para acá ya está en un estado bien deteriorado, hacía crisis continuas. Cuando se le ve ya hay una sospecha de encefalitis, de etiología autoinmune por la forma como había empezado y se le da todo el tratamiento. Lamentablemente ha quedado pues con un cuadro pseudodemencial, ¿no? No ha habido una recuperación de la parte cognitiva. Entonces, ese es uno de los casos más resaltantes que hemos tenido en un paciente adolescente, ¿no? Pero las encefalitis autoinmunes van así, inicialmente un cambio conductual que nunca había presentado antes y luego viene ya las crisis convulsivas, el líquido cefalorraquídeo obviamente alterado, ¿no? Y son cuadros de larga estancia hospitalaria. Muchos de ellos fallecen y otros que quedan con secuelas marcadas, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más preguntas tienen? Es un tema muy bueno. Nos hemos desviado un poquito con esto de la autoinmunidad, pero el tema de infecciones es un tema muy interesante, ¿no? Muy interesante. ¿No? Doctora, Y también tiene una casuística alta, sí. Gabriel. disculpe, en aquellos pacientes que tienen meningitis se les da anfotericina B, pero en caso de que el paciente sea un paciente con RC, ¿qué se le puede dar? ¿Con IRC, insuficiencia renal, te refieres? ¿O no te entendí bien? Sí, doctora. O sea, ¿te refieres a un paciente renal que tiene meningitis? ¿Algo así? Sí, doctora. Según, o sea, según qué tipo de meningitis tenga, ¿no? O sea, si es bacteriana, se le ajusta la dosis simplemente. O sea, cuando estamos entre pacientes que tienen creatinina elevada, en pacientes que dializan, se le ajusta la dosis según su nivel de creatinina que tenga, ¿no? Si es un antiviral, se le disminuye la dosis. Si es un bacteriano, habitualmente, si es que dializan, eliminan por ahí, por la diálisis, ¿cómo se llama? El antibiótico, ¿no? O sea, eso es ajustable, ¿no? Entonces, en pacientes es ajustable, ¿no? Porque es endovenoso. También el grupo de pacientes renales son pacientes potencialmente inmunosuprimidos, ¿no? Sobre todo aquellos que dializan, ¿no? Aquellos que dializan tienen bastantes alteraciones, tanto hacen anemia, ¿no? O sea, la creatinina muchas veces no se controla bien, hacen cambios postdialíticos, hacen infecciones virales por gérmenes, pues, intradiálisis, ¿no? Sobre todo las hepatitis, y se consideran pacientes inmunosuprimidos en sí. ¿Qué más, chicos? En su en su práctica, cuando ya tengan, cuando terminen y vayan al CERUM, vayan al internado,
van a ver que en la parte de infecciosas, que lo manejan habitualmente en medicina, y ya luego cuando son cuadros más serios pasan con nosotros, porque en nuestro hospital las infecciones del sistema nervioso lo maneja el área de infectología y nos piden opinión simplemente para la medicación. Pero son un grupo de patologías que es relativamente frecuente en nuestro medio, ¿no? Y una de las virales más frecuentes que se da en el grupo adolescente son los enterovirus, ¿no? Esos son los más benignos que hay. Fiebre, cefalea, se ve la punción lumbar, es viral, pero el paciente está tranquilazo, el paciente está como si tuviera una gripe, ¿no? Son las más benignas que hay. El enterovirus es el virus que produce menos lesión, no produce ningún tipo de afectación realmente, ¿no? Basta como una gripe, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza y después en algunos días pasa, ¿no? No deja ninguna secuela. Esa es la más benigna y la más simple, ¿no? Porque se maneja simplemente con sintomáticos, con medicación antipirética y nada más, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Todo claro? Sí, doctora. Ok. Te paso banderas diapositivas para que lo compartas en el grupo. Sí, por favor. Ok. ¿Listo, chicos? Ya estamos ya cerca de las 10:30. Que tengan buenas noches. Cuídense. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Buenas noches, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Nos vemos.